Les damos la bienvenida a Frente al Fogón, un podcast donde trataremos temas tales como lo paranormal, la ufología, el crimen real, la criptozoología y todo lo que está relacionado a eso. Hola a todos, bienvenidos al episodio 14. Hoy traemos crimen, dejamos de un poco de lo paranormal y del más allá, para venirnos a lo más cruel y carnífero de todos, que es el asesinato, si es que existe carnífero. Le vamos a hablar hoy de Richard Chase, quien fue un hombre que nació en Sacramento, California, el 23 de mayo del año 1950. Un asesino realmente sediento de sangre, quien sería conocido como el vampiro de Sacramento. Un hombre que asesinaba y mutilaba sin importar a quién. Aterrorizó a toda una comunidad. Todos en el barrio estaban alterados y empezaron a hablar sobre comprar armas para poder protegerse de él mismo, de esta persona, y la policía ya se había visto involucrada. Nos cuestionamos si fue un asesino por naturaleza o si su ambiente, digamos su familia, su crianza, lo forjó de esa manera tan violenta. En muchos aspectos su niñez fue normal. Su familia era un poco disfuncional, que era algo típico para los años 50, que el padre, viste, por ahí era un poco alcohólico, le pegaba a la mujer, sí, a los hijos. Sí, esa imagen está muy en todas las películas, sí, en series. Claro. Incluso lo que se ve ahora representando esos años, digamos. Claro. Tipo de serie, quiero decir, ese tipo de cosas. Y viste, siempre hay discusiones, abuso físico, pero bueno, no al punto de sobrepasar los límites culturales que en ese momento estaban establecidos. En ese tiempo los niños eran golpeados frecuentemente y eso era considerado una manera válida de disciplinarlos. No parecía haber abuso físico severo, no parecía haber serias dificultades o problemas aparte de las discusiones de sus padres y la típica disciplina de esos años. Sin embargo, una de las características que marcó la infancia de Chase era que desde pequeño le gustaba lastimar y matar gatos. Aquí entra en contexto algo llamado la tríada de McDonald, también llamada la tríada del sociópata. Es un modelo propuesto por el psiquiatra John Marshall McDonald, en el que se sostiene la idea de que los sociópatas presentan 3 rasgos comunes. Claro. Este modelo fue expuesto en su artículo de 1963, The Threat to Kill. En su traducción al español, la amenaza de matar. Esto fue publicado en el American Journal of Psychiatry. De acuerdo con el modelo, en la mayoría de las personas quienes cometen delitos violentos en la adultez se puede encontrar una infancia marcada por conductas agresivas, claro, como lo son la piromanía, la crueldad animal. Desde pequeños. Además de orinarse encima, por más que ya sean grandecitos, por ejemplo. Es un rasgo común. Eso se conoce como enuresis. Y bueno, teóricamente, personas como los asesinos seriales han manifestado por lo menos 2 de estas 3 conductas en su infancia, las cuales tendrían detrás historiales de malos tratos de parte de su familia, ¿no? Y abusos. En el caso de Chase, él sabía que estaba lastimando al animal. Si se continúa torturando o mutilando animales, él nunca iba a aprender a desarrollar la conciencia en la forma en la que los niños comúnmente la desarrollan a medida que crecen. Claro, ¿viste? La de no lastimar animales. No diferencia, digamos, que está bien o que está... O sea, si eso estaría bien o mal, digamos. Claro, o sea, no está bien ir y hacer mierda a un perro o a un gato. No, simplemente no. Este no fue el caso de Chase, para nada. Él fue a la escuela y al menos por un tiempo se lo consideraba como alguien que se veía normal y era capaz de adaptarse en cierto sentido con los demás estudiantes. No actuaba de manera rara en lo que hacía. Una vez entrado en la secundaria, a mediados de los años 60, Chase comenzó a experimentar con marihuana y con LSD. Usaba dosis bastante altas de diferentes drogas. Además del aumento en el consumo de drogas en su adolescencia, Richard comenzó a desarrollar un problema físico. Descubrió una cierta diferencia, digamos, respecto a sus pares. Aunque le atraían las mujeres, no podía conseguir una erección, lo cual lo llevó a pensar que la sangre debería ir al pene para que pueda funcionar. Entonces, si él lograra conseguir sangre de origen externo para inyectársela, eso lo podría sanar. Él pensaba que lo estaban envenenando, que le estaban creciendo huesos detrás del cuello. Él pensaba que tenía el estómago al revés, que le habían robado su arteria pulmonar. Claro. O sea, y que sufría... Muy específico. Sí, no, algo que no es. Y sufría de muchos dolores. Todo esto era imaginario, por supuesto. Comenzó a buscar maneras de aliviar ese dolor y lo que se le ocurrió hacer fue matar animales.
animales pequeños y también usar su sangre en partes del cuerpo que consideraba le faltaba sangre. Se inyectaba la sangre ahí el animal. Por ejemplo, si sentía el brazo débil, se inyectaba, no sé, sangre de conejo en un brazo, por ejemplo. Chase fue internado en el hospital psiquiátrico Beverly Manor, en donde por su conducta extrema se ganó el apodo de Drácula entre sus compañeros pacientes. Realmente era una persona que no recibía el tratamiento mental que debería, que es algo muy triste. Chase fue dado de alta y puesto al cuidado de sus padres, quienes ya estaban separados. Su comportamiento se volvió un poco más extraño todavía e incluso llegó a matar a un gato frente a su madre. Dice que se restregaba la sangre en su cara, sangre del gato, y la madre nunca lo denunció o se hizo cargo de esos actos que su hijo hizo. Y bueno, esta matanza que le estamos contando de gatos es solo el principio para Richard Chase. Un acontecimiento importante en relación a la transformación de Chase en un asesino en serie fue lo que ocurrió en agosto de 1977 en Pyramid Lake, donde había una reserva indígena. En un recorrido, de rutina, unos oficiales de la Agencia de Asuntos Indígenas vieron una camioneta de carga que estaba atrapada en la arena. Cuando vieron dentro del vehículo descubrieron algo que estaba muy choqueante. En la camioneta había muchas manchas de sangre, rifles y lo más turbio era que había un cubo en el cual había un hígado. Imagínate, se encontraron eso, viste, patrullando nada más. En un balde o un... Claro. Sí, como si fuera en una conservadora, una cosa así. Claro. En ese momento se preguntaron si había ocurrido un asesinato. Los oficiales revisaron el área con unos binoculares e intentaron descubrir quién había sido de esta horripilante escena de matanza, ¿no? El culpable. Sentado sobre una roca, a unos 800 metros de distancia, ven a una figura desnuda que inmediatamente huye en dirección opuesta. Estaba completamente desnudo, tenía sangre por todo su cuerpo y estaban seguros de que había matado a alguien y entonces lo arrestaron. Este hombre fue identificado como Richard Trenton Chase, de 27 años, oriundo de Sacramento. Él dijo que la sangre que recubría su automóvil y cuerpo era suya, que había emanado, entre comillas, de su piel. Mientras Chase estaba bajo custodia, se hicieron pruebas a la sangre y el hígado y las dos provenían de una vaca. Chase fue liberado sin cargos, pero luego, a fines del año 1977, después de años de cazar animales, Chase comenzó un juego mucho peor. En un barrio suburbano de Sacramento, Ambrose Griffin, de 51 años, había muerto repentinamente. Lo primero que pensó su esposa fue que había sido un ataque cardíaco, pero la verdad era que lo que había pasado era mucho peor. Claro, no le pasó nada así repentino, digamos. No fue por nada repentino. El teniente Ray Biondi era el jefe de homicidios del departamento de jefatura de la ciudad y estaba a cargo del caso, y esto fue lo que contó. Dijo, esto era la casa de Ambrose Griffin en diciembre del año 1977 y este solía ser un barrio muy tranquilo de clase media. El señor Griffin estaba bajando mercadería del supermercado desde su auto e iba entrando a su casa cuando alguien le disparó desde un auto que pasaba. Le dispararon en su propia entrada a la cochera. Esto fue lo que dijo. No hubo sospechosos, por el momento revisaron los antecedentes del señor Griffin y no encontraron un motivo por el cual alguien quisiera lastimarlo. Claro. E incluso había muy pocas pistas. Un hombre muy correcto, digamos. Sí, una persona así, más común, sí. Frank Davidson era el oficial forense llamado en la escena y dijo, no había mucha evidencia que recoger de la evidencia del crimen, pero al día siguiente se encontraron unos casquillos más allá en la calle. Eso fue lo que él dijo. Se asumió que fue solo por el placer de matar. Alguien que quería matar a una persona en su entrada a la cochera. Pensaron que era un chico disparándole un semáforo. Nadie pensaría que fue algo como lo que hizo Chase. Claro. Se habían hecho más disparos con el arma asesina hacia otras casas del barrio, lo que era algo inusual porque la mayoría de los asesinos prefieren la cercanía y no usan armas muy frecuentemente. Claro, tal vez pueden tener una, pero no la usan tanto para asesinatos, así de una. Sí. Así que esto lo diferencia en algo del perfil de asesino en el que él encajaría, claro. Richard Chase se habría cobrado su primer víctima acá con esto. Sí, totalmente. Y bueno, de ahora en más las cosas se empiezan a poner mucho peor. Sí. En enero del año 1978, Chase nuevamente demostraba una conducta desconcertante. Los residentes del área de Sacramento reportaron a un merodeador que entraba a los jardines y a las casas. En una de estas casas, el intruso había sido sorprendido y consiguió escapar del lugar. La casa era un desastre. Chase orinaba dentro de cajones de ropa de bebé y había defecado sobre la cama de un niño. Esta es la conducta de alguien que quiere el control completo sobre la escena y específicamente sobre la casa que eligió invadir.
Es la conducta de un hombre que demuestra desprecio por las personas que viven ahí. En definitiva, se puede decir que no piensa racionalmente. Se comportaba como si fuera un animal así, que estaba Sí, como no, marcando realmente territorio y... no le importaba nada, realmente, nada le importaba. El 23 de enero de 1978, Chase atacaba nuevamente. Esta vez no fue un simple disparo desde un auto. El detective Wayne Irie estuvo a cargo de esta investigación y le había sido ascendido a detective y le asignaron la unidad Metro, en la que trabajaba principalmente con crímenes menores. Llevaba como detective aproximadamente como 4 o 5 meses, no mucho tiempo realmente. Recibieron una llamada para colaborar en la investigación de un homicidio. Al llegar al lugar, les advirtieron que la víctima estaba dentro de la casa y que asumían que la habían disparado, y que con un cuchillo lo habían abierto. Había sido masacrado prácticamente. Claro, además de Era matarlo, una después locura. o a lo mejor pegó un tiro como para liquidarlo, finalizarlo, pero Y anteriormente después, había estado sí, haciendo otras cosas y así. sí, No es que todo por no... no era solo un tiro ahora ya, sino que... Y bueno, el jefe de homicidios, Ray Biondi, fue uno de los primeros en llegar a la escena y de inmediato detectó un sello de este siniestro asesino. Lo primero que notamos, dijo, fue sin siquiera entrar a la casa, fue una bala calibre 22 sin usar en el buzón. Dentro de la casa había, una vez que entraron por la puerta principal y pudieron ver, basura repartida por todo el piso y un claro rastro de sangre que iba desde la sala hasta el cuarto principal en la parte de atrás. En el suelo estaba Teresa Walling, quien estaba muerta, había sido mutilada y tenía signos de haber sido violada también. Fue un asesinato horroroso en todo sentido. No solo la había matado a ella, sino también a su bebé que estaba dentro de ella en ese momento. Cuando llegaron al lugar a investigar, se encontró un envase de yogurt, el cual tenía dibujos, y aparentemente él había usado este envase para tomar sangre o hacer cosas con ella. Esta espantosa, sí, una escena espantosa, era algo totalmente, desconocido para los oficiales, porque era la primera vez que veían algo tan así. Sí, era diferente a lo que lo de siempre. Al asesino normal, digamos. La escena del crimen mostraba signos de lo que el FBI recientemente había catalogado como la escena de un asesino desorganizado. Ajá. O sea, era Sí. una persona Sí, desorganizada que había cometido crímenes de tipo aleatorios. Sí, solamente mataba. Claro, sin ninguna lógica, de ocasión nomás. sin planificación, digamos. Ira o elementos que podrían ser descifrados por quien investigara el crimen. O sea, hacía todo así como pintaba. Claro. Sí, era como que veía a alguien, bueno, lo mato, lo corto. Sí, sí. A su primera víctima, Chase la había disparado y la había dejado ahí. La mutilación de Teresa demostró un gran nivel de violencia. Y acá se puede ver el primer ejemplo en que Chase aplicó en un ser humano lo que había estado haciendo en animales durante mucho tiempo. Claro. Él tenía una cierta especie de ira por no poder expresar esa atracción sexual hacia las mujeres debido a su impotencia, así que por esa razón utilizó esta manera de manifestar esa atracción, relacionándolo con la forma de abuso hacia sus víctimas. Este tipo de asesinos no tienen lo que se llaman emociones humanas, digamos como, no sé, empatía, por ejemplo. Exacto. O, no sé, el mínimo de respeto o lo que sea. Sí. Así que para él, un ser humano que haya matado con sus manos es solamente un objeto para experimentar. Es como un animal que se puede usar. Como los animales de laboratorio, digamos. Sí, que usan exactamente. en los experimentos. También parece haber como una cierta curiosidad que es inusual y casi infantil. Y es que a menudo un asesino en serie trata a sus víctimas como si fueran solo un trozo de carne con algo que experimentar. Es como que lo hacen simplemente como de no veo la vida que está detrás de esto, nada más para mí es un poco de carne. Claro, sí, sí. Y bueno, con un asesino psicótico suelto, los efectivos tenían que actuar con rapidez. Al tratarse de un homicidio, las primeras 24 horas son las más importantes. Después de 72 horas ya se empieza a dificultar encontrar pistas, porque obviamente la gente anda por todos lados, nunca se sabe. Sí. Hablando con vecinos, se lo describió como un hombre blanco y dieron descripciones de su ropa. También se mencionó que fue caminando hacia la casa de Teresa Walling. Mientras aumentaban las teorías sobre el caso, también crecía el miedo entre la gente de la localidad. Empieza a correr el pánico social ahí. Es que imagínate en un pueblo encima, en los 70, 80, sí. un asesino. El boca a boca es lo que más nadie salía de su casa. Lo que esta gente no sabía es que Chase estaba listo para volver a atacar, y esta vez con mucha más locura y atrocidad.
fueron desplegados muchos operativos para intentar que el asesino no volviera a cometer ningún otro crimen. La gente vivía alterada, como era de costumbre en ese lugar. Luego, más adelante, el 27 de febrero del año 1978, el jefe de homicidios, Ray Biondi, recibe el aviso de que habían encontrado 3 cuerpos más. Cuando entraron a la casa era obvio de que había algo muy similar con lo que se había pasado con Teresa Walling. Sí. En la habitación de adelante estaba Daniel Meredith, a quien le había disparado en la cabeza y claramente fue una ejecución, ya que había estado de pie. Al entrar al cuarto trasero encontraron a Evelyn Meyert, quien la habían matado y también la habían mutilado. Luego, al otro lado de la cama, estaba su pequeño hijo de 5 años, también con un disparo en la cabeza. Había una bañera llena de agua ensangrentada y era realmente una cruda escena de matanza y casquillos de calibre 22. Estaban muy seguros de estar tratando con el mismo asesino. Dada la similitud de las mutilaciones, viste, de los órganos retirados y la cantidad de sangre por todos lados regada. Sí. Ahí, por ejemplo, se nota que a Evelyn y a Teresa también como que hace lo mismo de la mutilación y en cambio al hombre o al niño, por ejemplo, en ejecución nada más, ¿viste? Los mata como, de un disparo, sí, pero no los corta, no usa su cuerpo. Mutila más las mujeres, así. Es que tiene esa fijación. Claro. Y bueno, algunos asesinos en serie se concentran únicamente en el acto. Hay otros que se concentran en el proceso. Por acto nos referimos a que la necesidad psicológica de matar de un asesino solo se alivia con la muerte de una víctima. El asesino no le hace nada al cuerpo de la víctima, porque ya consiguió lo que quería realizar. Claro. Por otro lado, un asesino en serie, concentrado en el proceso, quiere pasar tiempo con el cuerpo de su víctima, y eso es algo muy común en relación a lo que Chase hizo con Teresa y con Evelyn, como hemos dicho hace poco. Él quería explorar sus cuerpos, beber su sangre, y mientras más tiempo hasta pueda él quedarse con la víctima, podrá sostener más tiempo la sensación de satisfacción que tanto buscaba. Claro, que es lo que nunca pudo lograr, digamos. Claro, como un éxtasis en ese sentido. Claro. Y ahora, bueno, la policía estaba frente a un nuevo y urgente factor, porque se sabía que en la casa había un niño de casi 2 años, pero no podían encontrarlo. Lo más preocupante era que David Ferreira continuaba perdido. La policía y la gente se movilizaron en búsqueda del pequeño. Pero la naturaleza de estos asesinatos dejaba pocas pistas y en la comunidad crecía el pánico. Había gente encerrada y aislada en sus propias casas, ya que nadie sabía quién pudiera ser el próximo a quien Richard Chase asesinara. La mayoría de los asesinos en serie no mata aleatoriamente, tienen un patrón de víctimas. Claro. En cambio, este individuo era todo lo contrario, mataba indiscriminadamente, digamos. Sí, en cualquier parte. Cuando la policía siguió investigando el barrio, quedó muy claro que el asesino había sido visto. Y hay mucha gente que dio la misma descripción que dimos hace un rato, del hombre blanco, de 1,80 m, flaco, cabello desordenado, bastante, digamos, desalineado y que siempre se asomaba a las casas de las personas. Sí, con todo flaco, así sucio. Eso de que por ejemplo, te aparecía en el patio de tu casa, así, no sé. Claro. Sí, por eso se ganó también el apodo, ¿no?, del vampiro, porque siempre estaba cerca de tu casa, y si vos lo dejabas, entraba. Claro. Y bueno, te asesinaba. Y aparte por lo de beber sangre. A pesar de tener una buena descripción visual del sospechoso, no podían identificarlo. Se había visto otros hombres blancos, jóvenes, de cabello largo, pero en ese entonces eso no era inusual. Eran los 70s, la era de los hippies, el pelo largo y desordenado. Todos tenían el pelo. Eso era lo que estaba de onda. Pronto los detectives tuvieron suerte. Una chica que había ido a la secundaria con Chase vio un dibujo del rostro del sospechoso y se acordó de un encuentro que tuvo en un centro comercial el día del asesinato de Teresa Walling. Ella vio a Richard totalmente sucio, de cabello largo, con manchas por todas partes y de mirada perdida. Claro, lo vio ahí. Era un tipo que tenía un aspecto demasiado extraño. El problema es que ella había sido compañera de él en la secundaria y ella no lo pudo reconocer. Y entonces él se acercó a ella. Obviamente ella se asustó un poco por la apariencia y luego procede a preguntarle a la chica si recordaba a un chico de la secundaria que había muerto en un accidente de moto, y ella le preguntó quién es. Y le dijo Rick Chase. O sea, ella le preguntó, no, ¿quién sos? Le dijo. Y él, y él le dijo Rick Chase. Y ella se asustó tanto que se subió a su auto y se fue de inmediato. Si hubiera visto un fantasma, por ejemplo. Sí. Ya de la secundaria era. No pensó tanto en esto hasta que vio el dibujo esa semana.
El detective Wayne Irie fue el encargado de entrevistar a los testigos. Nancy Holden le dijo que creía que él tenía sangre en las manos. Al revisar su historial descubrieron que Chase tenía antecedentes previos que incluían el incidente de Pyramid Lake que mencionamos anteriormente. También se consiguió otra dirección más. Entre los detectives las emociones eran fuertes mientras iban a confrontar al sospechoso de haber matado a 5 personas y haber secuestrado a un niño de menos de 2 años. Cuando llegaron al complejo de departamentos estacionaron y se contactaron con la administradora. Ella les confirmó que él estaba en el departamento 15, entonces los detectives llamaron a la puerta del departamento 15, pero no hubo respuesta. Había un departamento vacío justo al lado, en donde uno de los detectives entró y escuchó a través de las paredes lo que sucedía en el 15. Escuchó que había movimientos. En ese momento no tenían orden, viste, de registrar el departamento, ni orden de arresto, nada. Así que le pidieron a Ray Biondi consejos porque eran, viste, novatos, no sabían cómo manejar semejante caso. Detectives que aparecen ahí. Claro. Mientras esperaron la respuesta del supervisor, los detectives aguardaron un poco en silencio. Chase pensó que habían dejado de buscarlo debido a la falta de ruido. Entonces, sale a correr por la puerta con una caja llena de trapos, mira a uno de los detectives en la cara y empieza a correr. Corre. Y él miraba sobre su hombro, mientras el detective lo perseguía y se detuvo en el 14, que era donde estaba el detective Baker. Baker lo golpeó en la cabeza y entonces saltaron encima y forcejearon con él. Y ahora se encontraban en una lucha violenta con un hombre que había matado y mutilado indiscriminadamente y encima estaba armado. Llevaba la pistola en una correa en el pecho debajo de una campera. El detective le puso un arma en la cabeza y le dijo que dejara de forcejear o le volaría los sesos. Él nunca dejó de forcejear y el detective se dio cuenta de que no era como él. No lo mató, simplemente no pudo. Aunque lo podría haber justificado porque, Sí, porque era un detective, un policía que estaba... No sé, es como una vida u otra. Sí. Los detectives finalmente lograron dominar al sospechoso sin haber hecho un solo disparo. Cuando Chase fue detenido, los detectives entraron al departamento 15 en búsqueda de David Ferrera, el bebé perdido. Que lo tenía, digamos, secuestrado. Claro, hasta este momento. Fueron a la búsqueda de él. Casi todo el departamento ahí estaba todo lleno de sangre. El sofá y el mesón de la cocina estaban cubiertos de sangre. Así como también el baño, las alfombras. Todo lleno de sangre. Como tipo Resident Evil. Sí. Había una sustancia extraña dentro de unos frascos en una heladera. Qué locura. Dentro de una licuadora había lo que parecían restos de órganos, a lo mejor de humanos o animales, que podrían haber sido mezclados con bebida de cola, o sea, como cócteles. Con eso. Claro, mezclados con carne. Sí. Los licuaba y se los comía. El bebé perdido no parecía estar en ninguna parte, no pudieron encontrarlo. El 28 de enero de 1978, Chase fue capturado y escapando de su departamento en Sacramento. Tras él había un rastro de asesinatos y mutilaciones que habían dejado 5 muertos y un bebé desaparecido. Al registrar su departamento encontraron evidencias incriminadoras. Recordemos que todo esto estaba cubierto de sangre, hasta ahora ningún rastro había, ¿no?, de este niño perdido. Y luego Wayne Irie fue quien tuvo la oportunidad de interrogar a Chase primero. Durante el interrogatorio admitió haber matado perros. Nunca admitió haber matado personas y entonces Irie se dio vuelta para buscar fotos. Cuando se regresa al lugar, la cabeza de Chase estaba al lado junto al hombro de Irie. Y le dijo, ¿qué haces acá? Irie no había conseguido confesión sobre el paradero del niño Ferrera. Él nunca dijo nada. Y pasaron 2 meses casi antes de que se pudiera descubrir el paradero de este niño. Un cuidador de una iglesia descubrió el cuerpo en una caja de cartón. El cuerpo ya estaba muy descompuesto, estaba decapitado, pero los restos y su ropa estaban en esa caja. Esta fue la escena que encontraron meses y meses de intensa búsqueda. Chase había terminado con las vidas de 6 personas ahora inocentes. En 1979 fue enjuiciado por estos crímenes y el abogado defensor presentó una declaración de demencia. El abogado lo describe como el sujeto más desquiciado que he conocido alguna vez. Chase sabía distinguir en el bien del mal al momento de cometer los asesinatos, por lo tanto técnicamente estaba de acuerdo bajo el criterio de las leyes de California en ese momento. En el estrado, Chase admitió haber bebido la sangre de sus víctimas y haber decapitado al niño para obtener más sangre. Dijo haberlo hecho con fines terapéuticos. Sí, siempre. Chase
Se describió a sí mismo como una buena persona, pero de corazón y mente débil. Claro, eso fue lo que dijo. Y bueno, estar demente no significa que uno no está consciente de la naturaleza de lo que ha hecho, no entiende la naturaleza de su delito y no sabe distinguir tampoco la diferencia entre el bien y el mal. Y la mayoría de las personas sabe que está haciendo algo malo, así que cree que está mal o que está loco, ponele. Pero la realidad es que no lo está, porque planeó todo. Desde cómo esconderse hasta evitar que la policía lo encontrara. Claro. Negó haber matado víctimas cuando fue confrontado. Todo esto sugiere que sabía lo que había hecho y que estaba mal. Estaba mal, claro. Y había muchas otras cosas que apoyaban esa teoría. Actuando un poco más así con inteligencia, digamos. Claro. O sea, que demencia total no tenía, o sea. No, eso fue lo que el abogado sugirió, digamos. Pero claro. A pesar de, digamos, de actuar por ahí, viste, medio aleatorio y todo eso, pero ya... Tenía problemas mentales, pero no fueron tratados a tiempo. Ese fue su problema, me parece. Porque se pudiera haber evitado esto. Eso es lo más triste de todo. Para evitar la pena de muerte, la defensa intentó que se declarara culpable de homicidio en segundo grado, lo que derivaría en cadena perpetua. Su caso dependía del historial de enfermedad mental de Chase y la sugerencia de que sus crímenes no fueron premeditados. El 8 de mayo del año 1979, el jurado encontró a Chase culpable de 6 cargos de asesinato en primer grado y, rechazando el argumento de que no era culpable por razón de locura, lo sentenció a morir en la cámara de gas. Sus compañeros de prisión, conscientes de la naturaleza extremadamente violenta de los crímenes de Chase, le temían. Y según los funcionarios de la prisión, a menudo intentaban persuadir a Chase para que se suicidara. Claro. Siempre lo acosaban, ¿viste? Le decían, suicidate. Claro. Bueno, luego Chase concedió una serie de entrevistas a Robert Ressler, durante las cuales habló de sus temores a los nazis y los ovnis, alegando que aunque había matado no era culpa de él, digamos. Se había visto obligado a matar para mantenerse con vida, lo que creía que haría cualquier persona. Él necesitaba sangre, él quería sangre. Le pidió a Ressler que le diera acceso a una pistola de radar con la que podía reducir los ovnis nazis para que los nazis pudieran ser juzgados por los asesinatos. También le entregó a Ressler una gran cantidad de macarrones con queso que había estado guardando en los bolsillos de sus pantalones, creyendo que los funcionarios de la prisión estaban aliados con los nazis e intentaban matarlo con comida envenenada. Si fue abusado, podría haber sido su padre, con su cinturón disciplinándolo por alguna de sus conductas, pero cabe destacar que eso puede ser un factor que hace violenta a la gente. Para la gente que realmente ha sido violentada con mucha crueldad y constante humillación, todas estas cosas son muy importantes para empujar a una persona finalmente en el camino del crimen y la violencia. Si Chase no ha sido abusado, ¿podría ser la negligencia y descuido de sus padres la razón de sus crímenes? Es lo que más se pregunta y es lo que yo pienso personalmente. El hecho de que ellos no estén presentes ni en absolutamente y que nada, no haya sido tratado, ni siquiera generaba su propia realidad de lo que... Claro, era esquizofrénico, paranoico, tenía esquizofrenia paranoide, y es muy trágico que no haya recibido ayuda. Eso hubiera evitado que matara a 6 personas. Bueno, luego los animales y todo. Bueno, y un montón de animales. Y algo muy malo fue que, bueno, cuando él era pequeño, él golpeó la puerta de la casa donde vivía con la madre, y cuando ella abrió, lo vio con el gato muerto en la mano. Tenía su sangre esparcida por todo su cuerpo, fue lo que le contamos al principio. Bueno, y ella no hizo absolutamente nada. Una vez que una persona empieza a torturar animales, es una clara señal de que también vas a ser capaz de hacerle esto a otra gente y te vuelves insensible al dolor de quien te está sufriendo en tus manos, y por lo tanto te imaginas que la manera en la que te comportas es la correcta para ser aceptado socialmente. Es como que la violencia se vuelve algo que necesitas, que una necesidad. A lo mejor de esa forma podía caminar normalmente entre cualquier persona. Y bueno, y se pueden comportar de la misma manera, no solo con animales, sino que con seres humanos. Y la mezcla entre esquizofrenia y drogas alucinógenas puede haber generado en él todo este tipo de violencia, porque son dos cosas que no hay que mezclar. El 26 de diciembre de 1980, Chase fue encontrado muerto en su celda. Una autopsia descubrió que se suicidó con una sobredosis de antidepresivos recetados que había guardado durante varias semanas. Ray Biondi fue de mucha ayuda en este caso, ya que fue muy inteligente y pudo conectar pistas que llevaron a dar con este asesino despiadado. Él fue como una clave en encontrarlo. Él fue como básicamente uno de los que realmente hizo la mayor parte del trabajo, fue el más grosso. Y bueno, es un caso que nos deja reflexionando un poco en lo compleja que es la mente humana, ¿no? Y que él nunca tuvo la atención psicológica adecuada, y que de ahí en más se fueron dando toda esta serie de crímenes.
Lo que hizo realmente fue horroroso y demuestra una falla también en los sistemas de salud mental y de prevención, Ujú. que es más o menos el mensaje que les queremos dejar con este episodio. Exactamente. Y bueno, esperamos que les haya gustado, más allá de, bueno, de toda la sangre y todo lo que pasó, Termina que, bastante que hayan trágico, conocido pero... un poco la historia de Richard Chase. Ujú. Y bueno, estamos en Facebook e Instagram como Frente al Fogón Podcast y también en plataformas de audio como iVoox, Anchor, Spotify, entre otras también. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo. Saludos para todos.